Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y en expresión poética del Perú, César Vallejo. Pero ¿alguna vez usted ha pensado qué piensa Vallejo acerca de su obra Colacho Hermanos en comparación con nuestro gobierno? Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionan entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gorrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo Vallejo el menor de todos. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. Vallejo, en Trujillo, inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913, nuevamente Vallejo retoma sus labores universitarios. Asimismo, se gradúa en 1915 en el grado de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Para Vallejo, Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual. Ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo del Norte. Ese mismo año entró a trabajar como maestro de primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que entre ellos relataran sus historias y dialogaran de las cosas que vivían a diario. En una época muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre, él estando en Lima y el dolor de no poderla visitar, lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una mujer amorosa pero justa a la vez. Tiempo después de la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a la fiesta patronal de Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde injustamente le encarcela. La vida de César Vallejo en París. Tras una vida llena de sufrimientos en nuestro país, César Vallejo también toma la decisión de irse al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgette, quien residía en el edificio frente al suyo, y que se convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. Acá se refleja el aborrecimiento de dos mellizos que pertenecen a la clase marginal, que recurren a la hipocresía y doble moral para poder escalar en la sociedad, convirtiendo así ellos una bodega humilde en un gran bazar del pueblo. Asimismo, con el tiempo, consiguieron ofrecer servicios de contrataciones de personal en una minería de explotación aurífera, donde contrataban a las personas más humildes, ¿no? A las personas indígenas, a los que les explotaban, ¿no? Y se aprovechaban de sus derechos, ya que no conocían muy bien o no saben de sus derechos. Y cabe resaltar, ¿no?, que en este negocio estaba evaluado por militares y personajes políticos de suma importancia. Bajo este escenario, Vallejo resalta en su preocupación de la defensa de los derechos de las personas marginadas y las personas más humildes, que son explotadas y abusadas por su falta de conocimiento. Los indígenas en general y las comunidades locales son conscientes del valor comercial y de los conocimientos, expresiones culturales y tradicionales de la capacidad para proveer el desarrollo económico. Hay caminos importantes que recorrer hacia el conocimiento de la diversidad cultural como un hecho de valor. Esto implica reconocer también los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas con el aporte que éstas pueden significar
fuertes desafíos, ¿no? Los pueblos indígenas han iniciado cambios irreversibles de participación y trabajo permanente para plantear y afrontar el futuro que desean, como se vio. Está claramente en su obra Hermanos Colacho o Presidentes de América, claramente del contexto en el que se vivía en ese momento a nivel democrático. Este problema social no ha desaparecido, sino que se ve en la realidad actual. Según nuestra problemática, comparamos lo que Vallejo nos quería decir a través de sus obras, en el cual expresaba la realidad de los peruanos que vivían en ese momento, lo cual no ha cambiado, como dije en un principio, nada en absoluto. Las personas de gran poder siempre buscan su comodidad, el enriquecerse para su propio beneficio y no la del pueblo. Habla con una transparencia sobre la realidad que pasaba en ese momento y nos da un mensaje claro, en el cual que con el poder de la literatura podemos expresarnos y dar nuestro reclamo como lo hacía Vallejo en sus obras. El maltrato hacia los indígenas es un tema muy delicado que ocurre en todas partes del mundo y que ha estado siempre presente. Los indígenas son víctimas del racismo solo por sus rasgos, costumbres o tradiciones. También sufren de bullying por parte de otras personas, lo cual les llega a afectar mucho y le puede causar trastornos como la ansiedad y la depresión. En la actualidad existe mucha desigualdad, sin pensar que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y que merecemos un trato digno e igualitario. Hace falta mucho amor en el mundo. Lo vemos a diario en las noticias. Los conflictos raciales, socioeconómicos, cada vez más van aumentando. Como personas, deberíamos estar unidos para ayudarnos a enfrentar la discriminación, porque sin importar las diferencias, todos somos iguales. Para ello necesitamos cambiar la manera de actuar y de tratar a los demás. Debemos de reconocer que vivimos en un país multicultural, donde existen muchas personas de diferentes culturas, distintos orígenes, religiones, costumbres, tradiciones, entre otros. El hecho de que la persona distinta vivan juntas no debe de conducir a comportamientos irrespetuosos. Al contrario, es necesario construir una comunidad incluyente en la que todos, sin distinción, sean tratados de manera digna y respetuosa. En el Perú, las cifras de la población indígena es muy alta y por ende es fundamental que nuestros gobiernos y autoridades se preocupen por diseñar planes de gobierno que contribuyan a construir un país en donde ser o no sea un obstáculo para la igualdad en su trato. Casi 90 años después de la publicación de esta obra, la realidad no ha cambiado. Aún se ven casos de explotaciones, quizás en otros contextos, en un marco con mayor presencia con los derechos humanos y laborales. Una pregunta que deberíamos analizar a profundidad es: ¿por qué casi 100 años después seguimos viviendo esta situación? Buenos días. Hoy empezaremos con la entrevista a la obra Colacho Hermanos. Nuestra invitada hoy es Teresa Román Rojas, doctora del Ministerio de la Mujer. Buenos días, Teresa. Buenos días, señorita Estefany Fierro. Hoy le haremos una entrevista de acuerdo a la obra Colacho Hermanos. Le haremos unas preguntas. ¿Está de acuerdo? Claro. Bien. ¿Bajo qué circunstancia usted vio o leyó la obra Colacho Hermanos? Bueno, esta obra, Colachos Hermanos, como las obras de César Vallejo, fueron recomendadas pues cuando yo estuve en el colegio, en el curso de literatura secundario, o sea, hace buen tiempo. De acuerdo. Segunda pregunta. ¿Qué pasó al final con uno de los hermanos Colacho Hermanos? Bueno, si no mal recuerdo, el hermano Colacho Cordel, sí, fue
uno de los hermanos que se incursó en la política porque hubo una empresa de Estados Unidos que le proveyó económicamente para que incursara en esta carrera política, ¿no? Después de tener una tiendita, ¿no? Y ya tuvo una tienda muy grande dentro de lo que es la minería, ¿no? Este hermano llegó a ser presidente de la República y bueno, fue también destituido por un golpe de Estado, si no mal recuerdo, era por el coronel Colongo, me parece, coronel Colongo, quien había ordenado su fusilamiento. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué mensaje le transmitió la obra Colacho Hermanos? Mire, la obra Colachos en realidad refleja la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad sociopolítica, que se transmite de generación en generación, ¿no? Que las personas candidatas que no están preparadas llegan al poder sin escrúpulos, con engaños, argucias. Entonces, la meta de ellos no importa por dónde o cómo, sino es llegar al poder. Estas personas pues generalmente no están preparadas para este puesto, ¿no? Y por eso es que se crea esa crisis sociopolítica. Incluso llega como consecuencia la crisis económica dentro de un país. Y eso es lo que se pasa, en nuestra realidad está pasando eso, ¿no? Muy bien. Última pregunta. ¿Recomienda usted la obra Colacho Hermano? Mire, yo sí recomiendo la obra que la mayoría de estudiantes debería de leer. ¿Por qué? Porque les actualiza de lo que era antes a lo que es ahora, que se refleja lo mismo, ¿no? El estudiante al leer la obra se actualiza en esos tiempos, pero también ve esta realidad presente. Yo creo que esta realidad se tiene que diferenciar en nuestros estudiantes. Es más, yo tengo entendido que ahora en las universidades hay un curso, están llevando una carrera de ciencias políticas que preparan a estos candidatos para la política, ¿no? Para ejercer una buena obra dentro de la política del Estado. Las personas tienen que estar preparadas, los candidatos tienen que estar preparados y debe ser esa exigencia dentro de nuestra legislación, cambiar los requisitos mínimos a un requisito especial que tiene que estar preparado ese candidato para llegar al poder como presidente. Muchas gracias por prestarnos su tiempo, doctora Teresa Román. Muy amable, gracias. Hasta la próxima, gracias. Para finalizar, las conclusiones. Toda persona tiene derecho a la libertad, proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En la obra Colacho Hermanos del poeta César Vallejo está inspirada en los problemas políticos, sociales y económicos de nuestro país, lo cual trajo abajo a la presidencia del entonces presidente Agustín Leguía en 1930. Fue la única obra que criticó los problemas políticos y sociales.